Escucha, ha llegado eso que llaman la muerte. No eres el único, le llega a todos. No te quedes con ganas de esta vida, no te agarres a ella. Aunque te agarres, no puedes quedarte. Una mujer está tumbada en una mesa de quirófano en Phoenix, Arizona. Tiene 35 años y un aneurisma en la base del cerebro, en un sitio donde no se puede entrar por las buenas. Así que el equipo hace algo que suena a ciencia ficción. Le bajan la temperatura del cuerpo hasta unos 15 grados. Le paran el corazón y le vacían la sangre de la cabeza inclinando la mesa. La operación tiene nombre propio, parada hipotérmica, y en el hospital la llamaban la operación de la muerte. Durante esos minutos esa mujer no está viva según ninguna definición que manejemos. El corazón parado, el electrocefalograma plano y unos clics metidos en los oídos a todo volumen para comprobar el tronco cerebral, que tampoco responde. No es que esté grave, es que en los papeles, ahí dentro ya no hay nadie. Se llamaba Pam Reynolds, y resulta que cuando despertó, contó que lo había visto todo desde arriba. Describía la sierra con la que abrieron el cráneo, y repitió una conversación que habían tenido los médicos. Ese caso lleva más de 30 años discutiéndose, y se ha discutido siempre lo mismo. Si la conciencia de Pam salió de su cuerpo, o si aquello fue un producto químico de un cerebro que se apagaba. Dos bandos sin que ninguno haya movido un milímetro su posición. En realidad, hoy no vamos a preguntarnos si hay vida después de la muerte, sino algo más profundo y que da una respuesta que no consuela, pero libera, porque no son la misma cosa. Porque tengo la sospecha de que los dos bandos que llevan 30 años negándose uno a otro comparten un error de perspectiva. El mismo error y ninguno de los dos lo ve. Pero hay un texto que hace más de 1000 años que señaló ese error en una meseta helada perdida, sin tener quirófanos y sin estudios científicos. Un texto que muchos citan, pero pocos han leído. Comenzamos. Bien, primero hay que ver lo que tenemos entre manos, lo que sabemos de verdad y lo que no sabe nadie. Mira, en 2001 la revista médica The Lancet publicó un estudio de un cardiólogo holandés, Pim van Lommel. Esta no es una revista de esoterismo, es una de las 4 o 5 publicaciones médicas más exigentes que existen. Este Van Lommel siguió a 344 pacientes reanimados de un paro cardíaco en 10 hospitales de su país y les preguntó uno por uno qué recordaban. 18 de cada 100 contaron un relato claro, ordenado, y afirmaron tener la sensación de estar más despiertos que nunca, justo en el periodo en el que el cerebro no tendría que estar produciendo absolutamente nada. Durante un paro cardíaco, la sangre deja de llegar al cerebro en cuestión de segundos y la actividad eléctrica de la corteza desaparece. En ese estado, según todo lo que sabemos de neurociencia, no puede haber experiencia, ni percepción, ni razonamiento, ni siquiera memoria que se guarde para contarla después. En palabras simples, la máquina está apagada y no puede recibir ni producir nada. En Estados Unidos, otro psiquiatra de la Universidad de Virginia, Bruce Greyson, hizo lo mismo con 116 supervivientes de paro cardíaco y le salió una cifra parecida, un 15,5%. Y Greyson dijo algo, que ningún modelo fisiológico ni psicológico por sí solo da cuenta de todos los rasgos que se repiten en el fenómeno. Está diciendo que los métodos y modos de abordar esto que tenemos no son suficientes. Y acabo con Sam Parnia, un médico de cuidados intensivos que lleva años montando estudios enormes sobre esto en hospitales de varios países a la vez. En el último, que presentó con el nombre de
Lucid Dying, muerte lúcida, su equipo llegó a registrar picos de actividad cerebral compatibles con lucidez en gente a la que le estaba haciendo reanimación hasta bastante rato después de que el corazón se hubiera parado, y despertaban junto a esos mismos relatos. Ahora, hay un detalle de todo esto que casi nunca se cuenta y que a mí me parece de lo más interesante que hay en la mesa. Y es que la experiencia cercana a la muerte no es igual en todas partes. Cuando se fueron a estudiar casos en la India, aquello no se parecía a lo de aquí. Allí no salía casi el túnel, ni salía el verse a uno mismo desde el techo, ni salía la película de la propia vida pasando delante. Lo que salía era otra cosa. Unos mensajeros que vienen a buscarte y te llevan, te ponen delante de alguien que tiene un libro grande donde está todo apuntado, y ese alguien mira el libro y dice que se han equivocado de persona, que este no era, que lo devuelvan. Y el hombre despierta en la cama del hospital. Ese motivo, el del error administrativo del más allá, se repite en los casos indios, y aquí no aparece prácticamente nunca. Fíjate en lo que eso significa. No significa que sea mentira. Significa que el mobiliario, lo que ocurre, lo pone la cultura. Que lo que aparece está hecho con el material que tenías guardado en la cabeza. Exactamente igual que en un sueño. En España, seguramente sabrás que este asunto lo ha puesto de moda un hombre con una trayectoria que impone respeto, Manuel Sanz Segarra, que fue jefe de cirugía general y digestiva en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona. Una carrera entera de quirófano y de método. Y a estas alturas de su vida, se pone a hablar en público de lo que él llama la supraconsciencia. Agotó ediciones en días, llenó teatros y se sentó en la tele con Iker Jiménez. Y yo entiendo perfectamente por qué él escucha a tanta gente. Un cirujano de ese peso diciendo que la muerte física no es el final, es exactamente la noticia que todos en el fondo queremos oír. A mí me parece un hombre valiente porque decir eso desde su posición tiene un coste profesional que yo no tengo desde un canal de YouTube. Pero voy a discutirle el marco del enfoque, no los datos, que son evidentes. El marco, la perspectiva. Bien, resumiendo lo que estos estudios permiten decir claramente. Si aparece conciencia clara mientras el cerebro está apagado, entonces el cerebro no la está fabricando. Hay quien lleva un siglo diciéndolo, por cierto. Bergson pensaba que el cerebro no produce la mente, sino que la limita, que actúa como un órgano de atención a la vida. Y Aldous Huxley hablaba de una válvula reductora, algo que estrecha un caudal enorme para que quepa por el tubo estrecho de un animal que tiene que sobrevivir. Vamos, un filtro que convierte una conciencia con mayúsculas en una conciencia individual. Si eso es así, el cerebro no es la fábrica, sería la antena. Y entonces, claro, una antena rota, que sería como decir un cerebro que ya no funciona, no demuestra que no hubiera señal, no demuestra nada acerca de la conciencia. Y de momento ahí lo dejo, porque esto es una parte de la verdad, es una media verdad. Una mujer está tumbada en una mesa de quirófano en Phoenix, Arizona. Le han parado el corazón y le han vaciado la sangre de la cabeza. Y mientras la máquina dice que ahí no queda nadie, ella está flotando por encima de la mesa, mirando a su propio equipo médico trabajar. Oye lo que hablan, ve el instrumento. Está más despierta que en toda su vida. Y luego vuelve a bajar. Se mete en ese cuerpo frío y despierta para contarlo. Ahí lo tienes, la conciencia no estaba en el cuerpo. Salió, miró desde fuera y volvió. Pero en 2011, dos investigadores
Dean Mobbs y Caroline Watt publicaron un trabajo cuyo título ya era como un puñetazo. No hay nada paranormal en las experiencias cercanas a la muerte. Y desplegaron toda la artillería, y es buena, ¿eh? El túnel con luz al fondo. Falta de oxígeno. Cuando el cerebro le baja el riego sanguíneo, la periferia de la visión se apaga antes que el centro y queda un círculo de luz rodeado de negro. Eso lo saben bien los pilotos de aviones de caza. En las centrifugadoras de entrenamiento, cuando la aceleración les vacía de sangre la cabeza, ven exactamente eso. Y algunos salen contando escenas cortas, agradables, con familiares dentro. Se estudió durante años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y hay cientos de casos grabados. La paz enorme, el bienestar que describen todos, bueno, pues es por las endorfinas y otras sustancias que el cuerpo suelta cuando la situación es extrema. Las visiones, los seres de luz, la sensación de irrealidad luminosa. Aquí suele aparecer la hipótesis del DMT, una molécula que produce alucinaciones tremendas y que el cuerpo humano fabrica en cantidades minúsculas. ¿Y el conjunto entero por qué se da? Es la idea del cerebro agonizante. Las neuronas, al empezar a morir, sueltan una última descarga masiva, una tormenta de ondas gamma más intensa que en vigilia, durante medio minuto. Y ha quedado registrado por casualidad mientras alguien tenía puestos los electrodos por otro motivo. Es una explicación clara, la verdad, y muchos de los ingredientes de una ECM, experiencia cercana a la muerte, se pueden producir así. El problema de esta explicación es que le falta una pieza principal. La falta de oxígeno explica muy bien ciertas cosas, pero no explica por qué sales de ahí con un relato ordenado, coherente y que recuerdas años después con más nitidez que el día de tu boda. Es decir, la anoxia, la falta de oxígeno, desordena, y esto viene ordenado. Y si fuera solo cuestión de oxígeno, ¿por qué le pasa a 1 de cada 5 y no a todos? Bien, volvamos al caso inicial. El caso de Pam Reynolds tiene una objeción muy seria. La parada total, con la cabeza vacía de sangre, duró unos minutos, pero la sierra que ella describe y la conversación que repite corresponden a la fase anterior de la operación, cuando estaba anestesiada, sí, pero con el corazón latiendo. Ahí pudo haber percepción bajo anestesia, que existe y está descrita, y el sonido de la sierra pudo llegarle por conducción a través del hueso del cráneo. Los que defienden el caso responden que tenía los oídos taponados con los clics a todo volumen, y así llevamos 30 años. O sea que el caso más famoso del mundo no está cerrado. Una mujer está tumbada en una mesa de quirófano en Phoenix, Arizona. Está anestesiada y el corazón todavía le late. Le apoyan una sierra en el cráneo y el hueso le conduce el ruido hasta el oído interno que funciona. Los médicos hablan y alguna palabra entra. Nada de eso llega a hacerse consciente en ese momento, pero queda dentro. Y horas después, cuando el cerebro vuelve a encenderse del todo, coge esos restos y les monta encima una escena entera, coherente y luminosa, con ella flotando en el techo. No hay misterio. Hay un cerebro haciendo lo que mejor sabe hacer, que es rellenar huecos. El resultado es que no hay consenso científico. El que te diga que la ciencia ha demostrado que sobrevivimos de alguna forma a la muerte, miente. El que te diga que la ciencia ha demostrado que todo es la química de un cerebro apagándose, miente igual. Estamos con un misterio del tamaño de una catedral y dos bandos atrincherados. Pero acabas de oír las dos versiones seguidas, así que fíjate en una cosa. El escéptico dice: al morir esto se acaba, no queda nada. El creyente dice:
Al morir, esto continúa, en otro plano, con otros aprendizajes. Suenan opuestos. Y sin embargo, los dos están usando la misma palabra sin pensar a qué se refieren. Los dos dicen esto. ¿A qué se refieren? Los dos se refieren a la experiencia individual, al yo y su experiencia y su realidad, como si hubiera un algo ahí dentro, un pasajero o un ente autoconsciente que experimenta una realidad. Y solo discuten si ese pasajero experimentador, ese yo individual, deja de existir, deja de experimentar que existe para siempre, fundido a negro, se acabó. O si por el contrario, el yo experimentador cambia de vagón a otro modo de experimentar la existencia. Pero ¿y si realmente no hay pasajero que experimente la existencia? Quiero ser muy preciso aquí. No estoy diciendo que tú no existas. Estás ahí, experimentando que estás escuchando, con tus cosas y tu vida. Lo que pongo en duda es que eso que llamas yo sea una cosa separada del resto, con bordes, y que por tanto tenga la capacidad de sobrevivir o dejar de sobrevivir. Y esto no es que me lo haya inventado yo esta mañana. Lo vieron unos hombres mirando hacia adentro, sin máquinas, en el Tíbet, y escribieron un libro sobre ello. Un libro que en Occidente se entendió al revés. Lo que ahora aparece delante de ti, esas luces y esas formas, sale de ti, no viene de fuera. No hay nadie ahí. Reconócelo y quedas libre en ese mismo instante. Lo primero que hay que cargarse ya es el nombre, porque es un error. Ese libro tibetano de los muertos no se llama así en ningún sitio del Tíbet. Se llama Bardo Todol. Todol viene de dos raíces. Tos, que es oír, y grol, que es soltarse o liberarse. Por tanto, liberación por oír. Y bardo, significa literalmente entre dos, un estado intermedio, un tránsito. Así que el título de verdad del libro viene a ser algo así como La liberación por escucharlo en el estado intermedio. No hay muertos por ningún lado. Lo del libro tibetano de los muertos lo puso un americano, Walter Evans Wentz, en 1927. Él no sabía tibetano. El que tradujo de verdad fue un maestro llamado Kazi Dawa Samdup, que ya había muerto cuando el libro salió. Evan Wentz montó el volumen alrededor de esa traducción con sus propias notas y le puso ese título por analogía con el libro egipcio de los muertos que llevaba décadas siendo famoso en Europa. Le pareció que pegaba y que vendía, y vendió. Pero te hace esperar un tratado sobre el más allá cuando lo que tienes delante es un manual de instrucciones. Porque Evan Wentz era teósofo, metido hasta el cuello en aquella corriente esotérica de finales del siglo XIX, y leyó el texto tibetano con esas gafas puestas. Metió en las notas ideas neovedánticas y teosóficas que en el original no están. Introdujo una serie de malentendidos sobre lo que el texto enseña. De ahí nace la versión popular. El alma que sale del cuerpo y empieza a recorrer planos con sus guías, sus lecciones y sus niveles, como si fuera un videojuego del más allá. Y esa versión es, en el fondo, la misma estructura que la de una conciencia que viaja. Un individuo que sigue siendo él y se mueve por sitios diferentes. Bien, el texto del Bardo Todol pertenece a la escuela Nyingma, la más antigua del budismo tibetano, y forma parte de un ciclo mayor llamado Citro, que quiere decir pacíficas y airadas, y va de un conjunto de 100 deidades que enseguida verás. Quien lo saca a la luz es un hombre del siglo XIV, Karma Lingpa, que lo encuentra siendo muy joven en una montaña. Encontró un tesoro,
o lo que en tibetano se llama terma. La idea es que Padmasambhava, el maestro que lleva el budismo tántrico al Tíbet en el siglo VIII, dejó enseñanzas escondidas por el país, en rocas, en lagos y en la mente de sus discípulos, para que aparecieran siglos después cuando hicieran falta. Al que las encuentra se le llama Tertón, revelador de tesoros, y Karmalimpa, por tanto, es uno de ellos. Bien, el Bardo Thodol no es un libro que uno deba leer, es un texto que alguien te debe leer a ti, porque se recita junto al cuerpo del muerto durante los días siguientes a la muerte, o junto a una tarjeta con su nombre si no hay cuerpo. Lo lee un lama o un amigo o alguien de la familia, y se le habla directamente al difunto, llamándolo por su nombre, repitiendo las cosas una y otra vez, porque se supone que el que escucha está aturdido y no entiende bien. Esto no es literatura religiosa. Se parece a las instrucciones que un controlador aéreo le da a alguien que tiene que aterrizar un avión sin haberlo pilotado nunca. Y ni siquiera este es el primer recurso. Antes se intenta el powa, la transferencia de la consciencia, que hace el propio moribundo si sabe hacerlo, o un lama por él. El Bardo Thodol viene después, para el que no supo hacer esa transferencia de consciencia. La tradición Nyingma habla de 6 bardos, o 6 estados intermedios, y 4 de ellos ocurren estando vivo. El de esta vida entera, el de vigilia, el del sueño, el de la meditación profunda y el del tiempo en el vientre. Estar despierto ahora mismo escuchando esto es un bardo. Y quédate con el del sueño, porque vamos a volver a él. Bien, ¿y qué dice el Bardo Thodol? El primer tramo es el bardo del momento de morir, el Chikai Bardo, y se describe como una serie de disoluciones unas dentro de otras. Se va primero la tierra dentro del agua, y el cuerpo pesa como si se hundiera en el colchón. Se va el agua dentro del fuego y se seca la boca. Se va el fuego dentro del aire y se marcha el calor de las extremidades. Y se va el aire dentro de la consciencia y se para la respiración. El texto avisa de que pararse la respiración no es todavía morir del todo. Queda un tramo interno con 3 fases. Una blancura que baja, una rojez que sube y luego una negrura donde se apaga hasta el que estaba mirando. Y al otro lado de esa negrura aparece lo que el texto llama la luz clara, o Sel. Esta es la clave de todo. La luz clara no es una luz que se vea, ni es un lugar, ni es un Dios recibiéndote. Es la consciencia misma, sin nada dentro, vacía y despierta a la vez. En el vocabulario de esta tradición se le llama Rigpa, consciencia desnuda, que no ha nacido, que nunca fue de nadie ni de ningún cuerpo. Así que lo que se le dice al muerto en ese instante, lo que se le está leyendo de hecho, es que eso que tienes delante, esa luz clara vacía, esa rigpa, eres tú. Reconócelo. Si lo reconoce, ahí se acaba el libro. Liberación inmediata, sin más tramos, sin 49 días, sin nada. Todo lo demás del volumen sobraría. Pero no lo reconoce casi nadie, porque nunca lo había visto antes. Y por eso el libro tiene 200 páginas más y continúa para aquellos que no reconocen la luz vacía como lo que son. El segundo tramo, entonces, es el Chonji Bardo, el bardo de la realidad tal cual es, sin la capa que le ponemos encima al mirarla y experimentarla. Durante 7 días van apareciendo las deidades pacíficas, 42,
saliendo del centro del corazón. Un Buda blanco con su consorte, luego otro azul, otro amarillo, y así hasta que aparecen todos juntos. Cada uno viene con su color y con una sabiduría concreta asociada. Pegada a cada sabiduría viene siempre su veneno correspondiente. Junto a la sabiduría que lo refleja todo como un espejo, sin deformarlo, aparece la ira, que es justo lo que lo deforma. Junto a la que ve que todo es igual, aparece el orgullo, que es lo que separa entre mejores y peores. Y así con las demás, cada virtud emparejada con el vicio, que es su sombra exacta. Después, del día 8º al 14º, salen las deidades airadas, 58, con collares de cráneos, bebiendo sangre, envueltas en llamas, con un ruido que el texto compara con 1000 truenos sonando a la vez. 100 deidades en total. En esta parte el libro se pone a repetir algo cada pocas líneas, machacando, como si supiera perfectamente que nos vamos a equivocar. Y dice: estas figuras no son seres externos, son proyecciones tuyas, las estás fabricando tú. El cielo que ves lo haces tú, y el infierno que ves lo haces tú. Las deidades airadas son exactamente las mismas que las pacíficas con otra cara. En tibetano hay una palabra para eso, Rang Nang, que significa aparición propia. Lo que surge, surge de ti, como surgen las figuras en un sueño. Y acuérdate de los casos de la India, de los mensajeros y del funcionario con el libro. Eso encaja aquí como un guante. Un tibetano del siglo XIV, que ha pasado 20 años visualizando estas 100 deidades, se encuentra con estas 100 deidades. Un indio se encuentra con los mensajeros de su tradición. Un americano de Ohio se encuentra un túnel y con su abuela, quizá. No es que unos acierten y otros se equivoquen. Es que cada uno está viendo lo que tenía dentro. Junto a cada luz brillante de sabiduría, aparece siempre otra luz suave, apagada, muy agradable de mirar. Y cada luz suave es la puerta de un mundo. El de los dioses, el de los animales, el humano, el de los infiernos. Y llega una advertencia. La luz brillante da miedo, y la tenue da gusto. Y el que huye del miedo hacia lo cómodo, se mete por una puerta y aparece dentro de una vida. El tercer tramo es el Sipa Bardo, el bardo del llegar a ser. Aquí el difunto ya tiene lo que el texto llama cuerpo mental, una forma hecha de mente, con todos los sentidos funcionando, que atraviesa paredes y viaja a donde piense en el momento en que lo piense. Solo hay 2 sitios que no puede atravesar, y uno de ellos es el vientre de una madre. Vuelve a su casa, ve a los suyos comiendo, les habla y no le contestan. Ve su propio cadáver. Y el texto dice que ahí es donde muchos entienden por fin lo que ha pasado, y que ese golpe es peor que todo lo anterior. Luego llega el juicio, con Sinje, el señor de la muerte, que sostiene un espejo donde se ve todo lo hecho, mientras 2 figuras cuentan piedras blancas y negras. Es una escena de tribunal completa. Y el texto vuelve a decir lo mismo. Ese juez también eres tú. No tiene cuerpo, y aunque te descuartice no puedes morir, porque lo que tienes es un cuerpo hecho de mente. Después vienen las instrucciones para cerrar la puerta del vientre, que el libro llama así literalmente. Y si no se consigue cerrar, hay un plan B. Elegir bien la puerta mirando con cuidado, porque los sitios se van a presentar disfrazados de cosas agradables. Los 49 días, por cierto, que son 7 semanas, una cifra que ya venía de la India y del cálculo del Abhidharma, sobre lo que puede durar como máximo una existencia intermedia.
El propio texto reconoce que no le vale a todo el mundo. Hay quien pasa de largo en un instante y hay quien dice que esos días no son días, sino tramos de atención, tan largos o tan cortos como aguante la concentración de cada cual. Por tanto, como síntesis, ¿qué dice el libro realmente? Dice una sola cosa, repetida de 100 maneras. Lo que aparece delante en el proceso de morir es tu propia mente, y reconocerlo te libera. Y lo que va apareciendo son figuras cada vez más ruidosas para alguien que no atendió la primera vez. Así que el bardo Todol no describe a un alma viajando por planos, sino a alguien que toma esas apariciones en la conciencia, su interior proyectado por una realidad experimentada afuera. No hay viaje. El libro no es un mapa de un más allá, es más un compendio final de algo que se estudia antes. Las 100 deidades del citro son deidades que el practicante ha visualizado en vida año tras año, precisamente para que al llegar allí pueda reconocerlas. Al que no las ha visto nunca no le sirven de gran cosa, y lo que se le aparece es un monstruo desconocido, y con un monstruo desconocido cualquiera hace lo que haríamos todos, que es salir corriendo hacia la luz suave y cómoda. Pero ¿quién o qué es el que teme? Pues mira, yo creo que la trampa que señala el libro tibetano es exactamente la misma en la que están metidos los dos bandos que te conté al principio. El escéptico corre hacia una luz tenue producida por fenómenos químicos en el cerebro. No hay nada, se apaga y ya está, no le des más vueltas. El creyente, en una vida más allá, corre hacia la misma luz tenue. Sigues siendo tú, te reencuentras con los tuyos y hay un plano quizá mejor esperando. Las dos opciones son cómodas y las dos dejan intacta la premisa de que hay alguien. Dicho así, sigue siendo muy abstracto y quizá tengamos que tocar un punto que tú puedas comprobar. Mira lo que te pasa cada noche. En el sueño profundo, en ese tramo donde no hay sueños. Repito, cuando no hay sueños, que luego me preguntáis. En ese sueño profundo, tú desapareces entero. No es que estés a oscuras y aburrido, esperando. No, no hay nadie esperando. No hay cuerpo, no hay mundo, no hay nombre, no hay historia personal, no hay ni siquiera tiempo pasando. Y por la mañana, cuando de pronto apareces y aparece la existencia de nuevo, no dices, qué mal lo he pasado ahí dentro. Dices que has dormido bien, pero tú no estabas. Y si dices que estabas, no estás llegando a la profundidad que esto merece. Fíjate en la anestesia general. Te duermes a las 9 y despiertas a la 1. Y para ti no ha habido 4 horas. Ha habido un corta y pega. Un corte. Primero, adiós yo, nada en medio y sin nadie que pudiera notar la ausencia. Y de pronto aparece el yo, sin que decidas, O sea que eso que te da tanto pánico perder, esa identificación con alguien concreto experimentando una realidad, se apaga entera todos los días y no pasa absolutamente nada. Y por la mañana vuelve a arrancar en el mismo sitio. La comparación tiene su límite, claro está. Del sueño se vuelve. Pero, ¿y qué ocurre con la muerte? Y ahora acuérdate de lo que te pedí que te guardaras. Que los tibetanos, cuando hacen su lista de bardos, meten el sueño en la misma lista que la muerte. Es el mismo tipo de tránsito, con las mismas reglas. Por eso tienen un yoga entero para el sueño, para entrenarse de noche en reconocer que lo que aparece lo pone uno, es la conciencia. Ellos vieron hace 1000 años lo que a nosotros nos cuesta tanto. Que la prueba la tienes todas las noches y que no hace falta esperar al quirófano. El caso es que esto deja ver una cosa que normalmente no se ve. Que el yo no es permanente ni fijo. El yo es lo que va y viene, porque aparece por la mañana como aparece una imagen en una pantalla y por la noche se apaga.
Esto lo sostienen dos tradiciones. El budismo lo llama anatta, no yo, y lo mantiene incluso hablando de renacimiento, que no es reencarnación, que no es lo mismo. La imagen clásica es la de una vela que enciende otra vela. Se pasa algo, hay continuidad y hay consecuencia, pero no salta ninguna llamita única e individual de mecha en mecha. No hay un yo que viaje. Y el Advaita en la India y el Dzogchen en el Tíbet lo dicen todavía más crudo. Ramana Maharshi se pasó la vida devolviéndole al que preguntaba la misma pregunta. Bien, ¿y quién es el que quiere saber eso? Y Nisargadatta, con 4 palabras, reducía todo a yo soy lo no nacido. Y ojo con eso de no nacido, porque no es un sinónimo de inmortal o eterno. Inmortal supone a alguien que dura mucho, que dura para siempre, que aguanta, que resiste al tiempo y a la muerte. Lo no nacido no dura ni está en el tiempo. Nunca jugó a eso de nacer y de morir. La ciencia, la buena, la que no está en ninguna trinchera, ha llegado por su cuenta a un sitio parecido sin querer. En los años 90, un filósofo australiano, David Chalmers, puso nombre a una cosa que llevaba mucho tiempo incordiando y la llamó el problema difícil de la conciencia. La idea es sencilla. Podemos llegar a explicar cómo el cerebro distingue un color, cómo guarda un recuerdo o cómo dirige la atención. Todo eso son funciones y eso se puede describir. Lo que no sabemos ni por dónde empezar a explicar es por qué todo eso se siente como una experiencia. ¿Por qué hay algo que es ser consciente de experimentar el color rojo, en lugar de que el proceso de distinguir el rojo del amarillo ocurra sin experimentador, como ocurre en una cámara de fotos? No es que falten datos, es que no tenemos ni la forma de abordar la respuesta. Lo que estamos viendo entonces es que por un lado hay una serie de fenómenos de la conciencia que aparecen cuando el cerebro está apagado y nadie sabe explicarlos. Y por otro lado tenemos que ni siquiera sabemos explicar la conciencia cuando el cerebro funciona perfectamente. Vamos, que estamos discutiendo si sobrevive a la muerte algo cuya existencia en plena vida no sabemos de dónde sale. ¿Y qué me parece a mí todo esto? No es que el cerebro se apague y adiós, se acabó. Y tampoco es que un alma, un yo individual sobreviva y se vaya a otro plano a seguir aprendiendo. Es que las dos cosas, el apagarse y el continuar, aparecen dentro de la conciencia, con mayúsculas, que no es de nadie y no es individual. No es que tú tengas la conciencia, es que el yo y la sensación de ser alguien y el reconocerte en el espejo por la mañana, el experimentar todo, son fenómenos que aparecen dentro de la conciencia en mayúsculas. Igual que aparece un dolor de muelas o un atardecer. Como te dije, a esa conciencia en tibetano se le llama Rigpa, y es la palabra que sale en la luz clara del bardo Todol. Y por eso el libro entero habla de conciencia no nacida y no del más allá. Y si esa conciencia, esa Rigpa, no ha nacido, entonces no puede morir. Pero no es mi conciencia ni tu conciencia. En eso tú y yo solo somos apariciones. Las apariciones más que se irán, pero seguirá habiendo conciencia. Las experiencias cercanas a la muerte existen y son un hecho, y a mí me parecen apasionantes. Lo que no demuestran es que tú sobrevivas. Demuestran que la conciencia no es una cosa que el cerebro fabrique. Y las visiones, los túneles, los seres de luz, las deidades pacíficas y las airadas, los 49 días, son apariciones en la conciencia. Lo dice el propio texto tibetano, Rang Nang, aparición propia. Ellos ya lo habían entendido y escrito,
Somos nosotros los que aún no lo hemos entendido. Hay una mesa de quirófano en Phoenix, Arizona. Hay un cuerpo de 35 años y 15 grados de temperatura. El corazón parado. El electroencefalograma plano. Unos clics a todo volumen entrando en unos oídos que no responden. Hay una sierra y hay un ruido de sierra. Aparece un techo y aparece una sala vista desde arriba. Aparece una conversación. Y no hay nadie ahí dentro. No lo hubo nunca. Se llamaba Pam Reynolds y también era un fenómeno que aparecía. 30 años discutiendo si su conciencia salió del cuerpo o si fueron las neuronas muriéndose. Los dos bandos miraban a la mesa y daban por hecho que ahí había alguien, o que se apagaba para siempre, o que se marchaba a otro lugar. Nadie se preguntó si había alguien. ¿Hubo alguna vez una conciencia de Pam en el sentido de una conciencia que fuera suya, propiedad de un individuo, que se encendió el día que nació? Sé perfectamente qué efecto tiene esto. Era más bonito lo del reencuentro con los que uno quiere en un sitio de luz. Y hay quien escucha esto y lo encuentra directamente aterrador, con todo el derecho del mundo. Pero quizá no es frialdad, sino desapego. Así que quiero dejar dicho a quien le da miedo esto exactamente. El que tiene pánico a desaparecer es ese yo, esa identificación de ser un algo separado que un día se acaba. Todo el miedo a la muerte vive ahí dentro. Y lo que estas tradiciones dicen no es que ese yo se salve, sino que el que teme nunca fue real. La conciencia, la presencia, lo no nacido, Rigpa, la luz clara, eso nunca tuvo miedo, porque nunca estuvo en peligro. Repito, no sé si consuela, pero es que no está hecho para consolar a tu personaje. Está hecho para desarmar la ilusión del personaje. Y esto no hay que esperar a morirse para comprobarlo. El bardo Todol dice que hay 6 bardos y que 4 ocurren estando vivo. Y uno de ellos lo cruzas esta noche, dentro de unas horas, cuando te apagues entero en el sueño profundo y no quede nadie ahí para echarse de menos. Esta noche, cuando estés a punto de dormirte, mira quién es el que se está yendo. Y por la mañana, en ese segundo justo antes de acordarte de tu nombre y de tus problemas, mira qué había ahí antes de que llegara todo eso. Eso que estaba sin estar, antes de tu nombre, es lo no nacido. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.